Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa, Raíz Libre Fernanda León, edición Ricardo Paz. Y bien, aquí estamos una semana más en Babel Latino, el programa intercultural internacional que une el puente del Océano Atlántico entre Europa, los migrantes de todo el mundo y especialmente de América Latina, y conectamos con nuestra, justamente, América Latina, y estamos encantados de estar aquí a través de Radio Pichincha en Quito, Ecuador, y también en Radio Sensación desde Murcia y la red de medios que nos acompañan, Janet Patricia Sosa Guara, y paso al saludo a Raíz Libre, Andrea Fernanda León. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos desde cualquier parte que se estén conectando, obviamente un saludo especial y más calientito a nuestro centro del mundo, Ecuador, a todos los seguidores de Radio Pichincha que nos están escuchando. Aquí empezamos el otoño, en Europa, en Italia empiezan las lluvias, ya nos van a ver con menos tirantes y más lana. Vamos a empezar a echar de menos nuestra alpaca, nuestra lanita de allá, porque empieza la parte más gris del año, digamos así, por así decirlo, aunque nosotros le vamos a dar siempre nuestro tono de color. Nada que ver seguro el tiempo como el que tiene Ricky en Guayaquil, que será seguramente mucho más cálido. Bueno, en la mañana todavía un poco de frío, pero aquí para saludar a todos este programa un sábado más. Así que ya saben, es un programa interactivo. Necesitamos que ustedes participen con sus comentarios que irán saliendo en vivo en la pantalla. Saludos a todos. Así es, así. Y quien no pueda y nos esté escuchando a través de la radio, saben que también nos pueden escribir a través de nuestra página en Messenger de Facebook y dejarnos, si quieren participar en este programa, pues las voces nuestras son las voces de ustedes, ¿saben? Nosotros generalmente estamos siempre en el abrir este micrófono a la gente común como nosotros, digamos, hombres y mujeres del día a día, jóvenes, proyectos de cultura, proyectos de intercultura, que es en cambio la unidad y el saber que estemos donde estemos, llevamos el bagaje cultural y también lo recibimos. Así que eso es Babel Latino, un periodo un poco particular en general, pero bueno, contemos antes de pasar a nuestra invitada, que dentro de poco esperemos ya está con nosotros, siempre algunos problemitas tecnológicos que no faltan, pues contarles que el día domingo 4 y lunes 5 de octubre fueron las elecciones del municipio en Milán y también en otras ciudades importantes de Italia, ya que no es en una sola fecha como pasa en nuestro país, pues sí hemos tenido, digamos, la buena noticia de que ganó el centro izquierda, por modo de decirla. Partido Democrático ganó en primera vuelta las elecciones de la alcaldía en Milán, lo cual es importante porque hemos dado un fuerte golpe a la derecha extrema en este país y pues creemos que debemos consolidar las propuestas de centro izquierda en Italia y en todas partes de Europa. Hola, soy Raíz Libre. Y yo soy Guara. Les invitamos a que sigan nuestro programa semanal intercultural e internacional Babel Latino. Somos una plataforma de comunicación abierta, participativa. Recreamos puentes de ciudadanía universal entre Ecuador, España, Italia, Latinoamérica, por un mundo sin fronteras. Felicito a Babel Latino porque con su propuesta de interculturalidad fortalece los lazos de integración entre Latinoamérica y Europa. Babel Latino, sábado, 12 horas.
se hace pasto para florecer, el pasto alimento en otro ser, el agua en toda forma encuentra su lugar, la esencia del vivir solo es participar. Razón, instinto de existir, necesidad de ser, anhelo de sentir, múltiple la vida en su totalidad, de toda diferencia somos comunidad. Ay, 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 ay. Somos comunidad. Ay, 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 en su totalidad. Nuestra sustancia de sueño y de dolor, la sangre en nuestras venas lleva un solo color, color azul de cielo y verde de follaje, anaranjado en fuego, explosivo brebaje, color azul de cielo y verde de follaje, anaranjado en fuego, explosivo brebaje. Ay, 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 lleva un solo color. Ay, 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 de sueño y de dolor. Raza, poder y propiedad. La vida está en el tiempo y el tiempo se nos va. Toda la tierra es patria, el viento la frontera, hogar los blancos apus, huipala la bandera. Toda la tierra es patria, el viento la frontera, hogar los blancos apus, huipala la bandera. Ay, 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 el viento la frontera. Ay, 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 huipala la bandera.
Y bien, como decíamos, ya le tenemos aquí a nuestra invitada. Es para mí un verdadero gusto, es para nosotros, para Babel Latino, un honor de verdad, María Augusta Calle, tenerte con nosotros. Pues sé que ahora estás por República Dominicana, ya nos contarás también qué haces por ahí. Siempre, pues yo quisiera decirte, María Augusta, que, y te lo he dicho muchas veces, que para mí siempre has sido un referente. Nos conocemos desde que yo recuerdo en las luchas juveniles, ya te veía ahí en primera línea. Y presento a María Augusta, muchos le conocemos especialmente en nuestro país y también a nivel internacional, pero para quien no, María Augusta Calle es una periodista, es una gran mujer, una gran luchadora política, intelectual. Desde muy joven ha sido un referente, como decía, en las luchas sociales y en la defensa especialmente de lo que es género en todos los ámbitos, ¿no? En 360 grados. Ella fue una de las que impulsó la creación de la Asamblea Constituyente y también fue presidenta de la Mesa de Soberanía e Integración Latinoamericana. Y no solo en las elecciones legislativas del 2009 fue elegida asambleísta por la provincia de Pichincha, por 4 años y después tuvo también la reelección. Ha promovido muchos temas importantes como fue el tema del linchamiento mediático, que sigue siendo un daño, ¿no? Un daño profundo que se hace y tú propusiste, y también la defensa de lo que es el aborto en el caso ecuatoriano por violación, pero a nivel mundial nosotros defendemos el aborto por un derecho a la libertad. Primeramente queremos saludarte y agradecerte y darte la bienvenida. Mil gracias, Janet. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con una audiencia que cada vez crece más por tu ética en el manejo de las redes, ¿no? Que es algo que vale la pena destacar en este tiempo de convulsión y de anonimatos crueles como el que estamos viviendo. También agradecerte enormemente por la generosidad de tus palabras. En realidad, no sé si he liderado alguna vez algo, lo que sí he hecho es seguir a la voz del pueblo, que es el que casi siempre tiene la razón. Sí, nos decía que también fuiste embajadora de Cuba y me imagino que eso también fue una experiencia muy importante, especialmente por el símbolo de lo que es Cuba por más de 50 años. Pero por un hilo vamos a empezar. Yo te había dicho que este encuentro va a ser para hablar de un contexto latinoamericano, que tú como internacionalista, habiendo manejado incluso temas tan importantes como es la soberanía latinoamericana, nos puedas dar luces y de un otro modo llegar también al tema de lo que podría ser, obviamente, en esta conversación que tendremos, llegar a lo que es también nuestra realidad ecuatoriana y, ¿por qué no?, de género. Ojalá podamos. Tenemos casi 1 hora porque hemos querido dedicarla a esta oportunidad de tenerte y a nuestros oyentes y seguidores en las redes de poder tener el gusto de conversar contigo. Así que cuéntanos, desde el punto que tú quieras, Cuba, América Latina, ¿cómo ves? Nosotros desde aquí en Europa seguimos viendo, si bien algunas logros, pero más allá que logros, retrocesos de nuestra querida América Latina. Así que cuéntanos, ¿cómo ves este contexto? ¿Cómo ves la realidad, la situación que estamos viviendo en estos tiempos, digamos, entre comillas, todavía no post-COVID, pero que va todo ligado, ¿no?, a lo que es una crisis mundial y obviamente de un sistema? Bueno, en realidad, en América Latina se está dando lo que internamente se ve en cada país, que es una lucha de clases. En América Latina también se ha empezado desde hace varios años, cuando la soberanía guió la acción de una serie de presidentes latinoamericanos en una época que realmente podríamos decir una época dorada para los pueblos de América Latina, donde se eliminaron millones de personas del horror de acostarse sin comer
porque se rebajó el número de personas hambrientas en nuestra región más allá de lo previsto, inclusive por las propias Naciones Unidas, cuando en nuestra América recorría una visión de que el Estado tenía que ser el que garantice los derechos de educación, derecho a la salud. Cuando se construyeron los sistemas de salud más equitativos en nuestra región, no solamente fue en el Ecuador, fue en la región, ahí estaba Brasil, Uruguay, estaba Argentina, estaba Bolivia, estaba el Ecuador, y seguía Cuba dando su luz, estaba Nicaragua, bueno, habíamos una serie de países, Venezuela, con la luz inmensa de Chávez guiando que estos procesos, y aquí va algo muy importante, guiando desde la voz de Chávez, que estos procesos que se estaban dando en diferentes países de América tenían que estar recogidos con un común denominador, que era la integración, que nada de esto se podía sostener en el tiempo si no había una integración de países que le dé la fuerza a la región frente al mundo. Mientras eso pasaba en América Latina, mientras los pueblos disfrutaban, hablo de mi país, de mi patria, disfrutaban en el Ecuador de tener unas escuelas donde los niños de escasos recursos podían tener dignidad, podían acceder a la tecnología, podían alimentarse de una manera buena, no enorme, sino buena, saludable. Cuando nuestros jóvenes que no tenían papás millonarios podían acceder a las mejores universidades del mundo. Mientras eso pasaba en nuestro país y en el resto de países, como dije hace un momento, se fraguaba una alianza también estratégica del otro sector, de los empresarios, de las grandes transnacionales, que se fueron pacientemente juntando. Ellos dicen que para contrarrestar el Foro de Sao Paulo, pero no, se iban juntando para contrarrestar esta oleada de soberanía que había en la región. Y se juntaron obviamente con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, de grandes agencias norteamericanas o estadounidenses, para ser exacta, no norteamericanas, de grandes agencias de inteligencia estadounidense, para, de un lado, opacar estos procesos, para sembrar una serie de dudas sobre todos los procesos latinoamericanos, para judicializar la política y para politizar la justicia, que es lo más grave. Politizaron la justicia, no solamente judicializaron la política, y para retomarse de esta manera el continente, y les dio efecto. Y les dio resultado. Y empezaron a retomar países, a retomar espacios y a transformarlos en lo que ellos mejor saben hacer, ¿no? Que es en empresas donde el lucro personal de determinados grupos es lo que cuenta. Y ahí tenemos a la Argentina de Macri, que le destruyeron, y tenemos al Brasil de Bolsonaro, que ha tenido enormes retrocesos en cuanto a derechos para la mayoría de los pobres brasileros, que volvieron a ser pobres unos y que se hundieron en mayor pobreza los otros. Y tenemos, bueno, un caso inédito y muy doloroso, que fue el que pasó en nuestro país, en Ecuador, ¿no es cierto?, donde creímos que iba a continuar esta revolución, esta transformación, y se nos traicionó, no se utilizó nuestras bases para cambiar el rumbo. Y entonces estos son momentos muy, muy oscuros para América Latina, porque además tenemos otra cosa, aparte de esta transnacional política fascista de corte
neofascista, ¿no es cierto?, que está tomándose no solamente los espacios, sino los países donde están su gente, sus mayores cuadros están ejerciendo la presidencia, donde tenemos este momento que se cree que para ser presidente hay que ser empresario, que se confunde empresa, banco con Estado, y tenemos los fracasos que se están teniendo, ¿no es cierto?, porque no es que les va bien, fracasos para el pueblo, beneficios para ellos, pero yo siento que hay una luz que está naciendo. Mira, a pesar de toda esta tragedia, yo siento que hay una luz que está naciendo. Colombia nos está dando la clarinada. Yo siento que ahí está naciendo la luz. Perú nos ha dado una clarinada y va a ser muy difícil que sigan, muy difícil conseguir que estos procesos, especialmente el de Perú, se consolide, o que de Colombia pueda la izquierda o la centroizquierda acceder a la presidencia, pero nos están dando clarinadas. Yo espero que estemos prontos a algo mejor. Tú dices una luz atrás de toda esta oscuridad que hemos vivido y que estamos viviendo, y que nuestra América Latina a veces da un paso adelante, como bien dices, en esa década que nosotros llamamos la ganada, porque fue en toda América Latina donde hubieron grandes avances respecto al poder revertir, ¿no?, a nivel social, y después retrocesos agigantados como hemos tenido en nuestro país. Pero también hay un tema del cual pienso que es importante hablar, y son que aparte de estas estrategias imperialistas que siempre nosotros hemos sido atravesados, ¿no?, en nuestras luchas, y son más de 500 años que vivimos en un neocolonialismo, pero también creo yo es nuestras propias faltas de unidad, ¿no? Una de las cosas que me levanto y cada día, y son más de 40 años que estamos aquí en la lucha, sin contar los años de vida, pues, siempre me preocupa eso. O sea, ¿qué nos falta a nosotros, a nosotros seres humanos, que nos une ideales? No hablemos de ideologías, porque ya son ideales, grandes ideales, ¿no? Rutas, tenemos una ruta clara de lo que queremos para nuestros pueblos, porque es, por otro lado, de un profundo amor, ¿no? Fundamentalmente esto se provoca, no se levanta y dice, ¿qué me hace hacer esto? Y dices, es que es el amor a la humanidad, es el amor a esta naturaleza bella, pero nosotros, como izquierdas o centroizquierdas, no logramos, o si lo logramos, pues sí, con todas las estrategias que se ha hecho para hacer ver que hay corrupción, etcétera, pero también muchas debilidades. ¿Cómo ves tú esa parte? ¿Cómo podemos nosotros construir o dar nuestro pequeño aporte para seguir creando una mayor unidad y no permitir que demos a pasos atrás, como nos ha pasado esta vez del triunfo de Guillermo Lasso en nuestro país? A ver, son dos cosas, como en tu pregunta la voy a dividir la respuesta en dos partes. La una es que obviamente que tuvimos errores, hablo en el caso ecuatoriano, obviamente que hubo gente que traicionó nuestro proceso cuando estábamos en el gobierno y cayó en las garras de la corrupción, y eso para mí es una traición tan grande como la de Moreno. Pero yo creo que no todo fue corrupción, o sea, creo que la gran mayoría, más del 95% de la militancia y de los cuadros que estuvimos en el gobierno, tenemos las manos absolutamente limpias. Que hubo gente indelicada, sí hubo, y fue un error que esa gente haya estado dentro del gobierno, sí fue un error, pero de errores está hecho el camino, Janet. Yo siempre digo, hay que ser profundamente autocríticos, pero una autocrítica que nos lleve a buscar caminos, no a flagelarnos. Yo no tengo una formación o una ideología
de estas de flagelarme y de ponerme silicios y de agredirme para conseguir el perdón. No creo en eso. Yo creo que hay que reconocer los errores. El único que no se equivoca es el que no hace nada. Se hicieron muchísimas cosas y por lo tanto se cometieron también errores en ese caminar largo, apresurado, rápido, incesante, que no parábamos un momento. Esos errores hay que reconocerlos para enmendarlos. Pero creo que hemos tenido un error, y aquí voy a enlazar con la segunda parte, y es quedarnos autoflagelándonos y empezar a dividirnos en esta autoflagelación, ¿no? Entonces hay unos impolutos, hay gente que se siente que está por encima del bien y del mal, porque en un momento tuvieron una visión mayor para entender que lo que se estaba dando era un proceso de traición. Otros que sienten que ellos siempre tuvieron la razón y advirtieron, y que a pesar de que advirtieron no se hizo caso, y entonces echan la culpa a los otros. Y así se va dividiendo y dividiendo y dividiendo una izquierda que tiene que aprender de la derecha esta de la que te hablaba hace un momento. Y esa derecha no es que no tiene diferencias, tiene muchísimas más diferencias que lo que tenemos dentro de la izquierda. Las luchas interoligárquicas son a muerte. Estamos viendo en el Ecuador este momento. La lucha entre el capital financiero y el capital empresarial está impresionante. Son luchas interoligárquicas que se están dando. Pero al momento de llegar a los objetivos, que es tomar el gobierno, se juntan. Estas otras diferencias menores las dejan para cuando estén en el gobierno. Nosotros deberíamos aprender de eso y deberíamos aprender no para solamente llegar al gobierno, porque creo que es indispensable que tengamos como visión el llegar a tomar nuevamente el gobierno, el poder, porque para eso se hace la lucha, sino que también deberíamos tomar este ejemplo para dejar de lado las contradicciones secundarias, para entender que hay cosas mucho más importantes que el que yo te dije o el que tú no entendiste, o la diferencia epistemológica, hay cosas que hay que dejar de lado y que lo único que nos tiene que guiar, a diferencia de los otros, y aquí sí es una diferencia, es nuestra profunda convicción de que vamos a cambiar, de que tenemos que cambiar la injusticia. Cuando entendamos que los ideales que tenemos son mucho más importantes que las diferencias, que pueden ser grandes o pequeñas, entonces vamos a ser generosos, vamos a escuchar al otro, vamos a dejar de vivir del recuerdo y de que este fue, dijo, hizo esto, y vamos a entender que nos tenemos que superar a algo superior, perdón la redundancia, pero es necesario superarnos como personas para alcanzar un objetivo superior. Yo, mira, te diría que es la hora de la unidad, que si no entendemos la unidad como única fórmula para conseguir retomar el gobierno del país, para que significa retomar la posibilidad de la justicia, de la soberanía, de la alegría que teníamos en el país, estoy hablando ya en este caso del Ecuador, no vamos a ningún lado. Y este momento tiene que estar marcado por la solidaridad, tiene que estar marcado por la madurez política y tiene que estar marcado por la generosidad. Creo que esas características que deben ser las características de un revolucionario ahora tienen que ser obligaciones en el actuar de todos quienes queramos juntarnos para retomar el país. Así es, hablado de un símbolo fundamental que es la generosidad, y yo creo que eso debería ser el que atraviesa cada uno de nuestros actos, ¿no? Pues
Liguémosle a Cuba. ¿Cómo vives? Yo tuve alguna vez la oportunidad de estar en el 92, con unos 2, 3 meses, mi hija era todavía muy pequeña. Tú has vivido estos últimos años en Cuba, has podido ver desde adentro, ¿no? Más allá de lo que puede ser el bloqueo que sigue siendo sometido. ¿Cómo has vivido la experiencia humana de ese pueblo, de esa realidad? Cuba es la luz no de América, sino de la humanidad. Y los cubanos son el ejemplo de seres nuevos. Y no lo digo de forma fanática, lo digo porque he estado ahí. Tuve 2 años, poco menos de 2 años, 1 año y 10 meses, de vivir como embajadora. Esa parte no cuenta, no cuenta, porque eso es un mundo diferente del común. Los otros años que me quedé en Cuba, he vivido trabajando y moviéndome como cualquier cubano en Cuba, con las limitaciones que existen en Cuba. Sí, gracias al bloqueo, Janet, no podemos dejar de analizar Cuba sin lo que es el bloqueo. Mira, yo siempre dije, desde muchísimos años, desde que fui presidenta de la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, hablé contra el bloqueo y decía: el bloqueo es cruel, es ilegal, todo lo que tú quieras. Pero el vivir en Cuba como un cubano es de las experiencias más indignantes que existen. Por decirte algo, Cuba, este momento, bueno, hasta hace un tiempo, no podía acceder a colirios para los ojos. ¿Por qué? Para los ojos, para glaucoma, para una serie de afectaciones de la vista, del ver, de la luz, porque varios de esos colirios no son hechos solo en los Estados Unidos, sino que tienen un pequeño componente que está patentado en los Estados Unidos y no pueden entregarlo a Cuba. No hay pastillas para la presión arterial, para la diabetes, porque tienen un pequeño componente que es gringo y no pueden entrar a Cuba. Porque Irán manda un barco de petróleo, no manda, no regala, vende un barco de petróleo, de gasolina, y no le permiten entrar porque son unos piratas que no permiten que el barco llegue a Cuba. Y así te podría ir contando de una serie de cosas. Es muy duro vivir en Cuba por estas limitaciones, pero también es maravilloso. Mira, Janet, yo en estos años que he vivido en Cuba he aprendido, uno, que hay que ser paciente, que hay que leer las cosas en el tiempo para tener una idea real de lo que pasa. Eso he aprendido. Tengo ahora 65 años, pero he aprendido a la vejez, he aprendido que hay que ser paciente. Otra cosa que he aprendido es que hay que ser profundamente solidario, y ese aprendizaje lo he hecho a partir de haber recibido esa solidaridad. Y la solidaridad no es solamente esto de que yo comparto lo que no tengo, porque en Cuba te comparten no lo que les sobran, sino lo que tienen. Y si tienen 2 panes, te dan el 1, aunque ellos tengan que partir el suyo en 4 y tú tengas que partir en 2, no importa. Pero te dan, te comparten lo que tienen, no lo que les sobra. Ese es el cubano. Pero la solidaridad va mucho más allá. Es eso de estar en el barrio y saber que hay una persona que está con COVID en el barrio y que la gente está preocupada que esa persona que está con COVID, como no puede salir de su casa, va a necesitar pan, va a necesitar alguna vianda, va a necesitar que le vayan a pagar la luz. Y tienes los vecinos que sin que tú pidas te vienen a decir: si quieres que te vaya, voy a pagar la luz, te llevo el dinero para pagarte la luz. O sea, la solidaridad que hace que la gente que tiene auto
puente, porque no hay cómo ir llenos en los autos por esto del COVID, y puedan, si va solo, se preocupe de parar de llevar a la primera persona que encuentre si es que va para su propio sitio. Es tener incorporado eso, esa posibilidad no de ayudar, sino de ponerse en los zapatos del otro. Una solidaridad maravillosa, pero hay algo que también he aprendido y es la necesidad de la transparencia, de decir la verdad. Y esto no es una política, no es una cuestión entre personas, es una política de gobierno, que es la razón por la que se sostiene el gobierno cubano, que es lo más importante. Mira, tú tienes que en Cuba, si se equivocan, si se toma una medida equivocada, contrario a lo que dicen, a lo que dicen los medios, en el programa Mesa Redonda, que se transmite todos los días en las horas de la tarde-noche en Cuba, sale el ministro tal o la ministra o el funcionario de más alto rango responsable y se enfrenta a la población y al periodista y a la gente y explica la razón del error y explica el por qué se tomó esa medida. Y vaya, he oído varias veces, estamos tomando esta medida para conseguir esto y esto y esto. No tenemos dólares, necesitamos conseguir dólares. La gente tiene dólares que les mandan, necesitamos recuperar esos dólares. Van a las tiendas en MLC. No es la medida más democrática, sabemos que esto va a diferenciar a la población, pero necesitamos los dólares, entiendan. Y la gente te dice, ok, tienen razón, vamos a hacer eso. Se maneja con una enorme transparencia las cosas. Han habido este error, aquí se le agredió a esta persona, la policía en los levantamientos agredió a esto y usó de mala manera la autoridad y la fuerza, pues este es el policía, esta es la persona agredida y esto es lo que pasó y aquí está el video si es que lo tienen y te enseñan. Entonces la gente sabe que le están diciendo la verdad. El presidente Díaz-Canel te dice con absoluta tranquilidad, no solamente es el bloqueo, también son la burocracia que está metida en la cabeza, la que interrumpe que los procesos se den más ágilmente. Janet, eso es la maravilla, por eso es que Cuba es una luz, por solidaridad, por honestidad, por transparencia. Sí, yo te puedo decir que en los 3 meses o 2 y medio que estuve en el 92 con mi pequeña hija que tenía 5 años y igual no había para las fiebres, no había, en ese entonces había el problema de la gasolina, podían haber coches pero no había gasolina para movilizarse y tuve una pequeña fractura y nunca en mi vida viví con tanta solidaridad. Mi hija tuvo una fractura en su piernita, imagínate, sin medicinas ahí. Y todas las puertas se abrían, el acogernos en cualquier sitio. Yo eso me queda, que ojalá algún día pueda volver. Pues aquí está Raíz Libre, Andrea Fernanda con su bebé, aquí acompañada con Aurora. Estoy un poco distraída, sigo con una oreja aquí y con la otra acá. Nada, qué gusto verte. Y quería hablar un poco sobre los derechos de las mujeres en toda esta parte revolucionaria, ¿no? Nos toca un poco a todas las mujeres, madres, no madres, trabajadoras, no trabajadoras. Todas las mujeres trabajamos o en la casa o fuera de la casa, lo que pasa es que un trabajo está remunerado y el otro no, que debería estarlo. Danos un poco tu opinión, más que una opinión, esa visión que tienes de mujer que ha luchado por tantas cosas y también por los derechos de las mujeres, ¿no? No solo por los derechos, digamos, sociales, laborales del pueblo, pero una parte importante y una parte que mantiene al pueblo y la que educa al pueblo y la que se dedica al pueblo es la madre, la mujer, que es, digamos, la jefa de la familia, ¿no? ¿Qué pasa en Ecuador con el tema del aborto? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pueda llegar a pasar ahora tal y como están las cosas? ¿Y qué camino deberíamos emprender las mujeres latinoamericanas también para mantenernos, o sea, para no retroceder? Porque hay el riesgo, yo creo, que se hace un paso para adelante y 3 para atrás.
Permíteme, cuando te veo en la toma con Aurora, me vino a la mente algo que me pasó a mí hace 31 años en Lima. Yo fui a un evento de realizadores de video y fui con mi hijo, con Pablo. Y era así chiquito, tenía menos de 1 año. Y se puso a llorar, yo tenía que exponer y sin pensar mucho, como lloraba y le había encargado a Rodrigo Montoya, un fabuloso antropólogo peruano, pero le había encargado el niño, me bajé del escenario, le agarré a Pablo y saqué mi seno y le di de lactar. Fue un escándalo mayor. Yo no me di cuenta de que lo que estaba yo diciendo, porque obviamente me distraje escuchándole llorar a Pablo, cuando ya le tuve aquí y seguí hablando, no me di cuenta, sino hasta que terminé, que ya nadie me escuchaba, sino comentaban sobre mi lactancia. Lo que yo le estaba dando a lactar, que me parecía algo tan normal. Y ahí me di cuenta de la conducta equivocada que tuve. Porque una cosa es cuando tú estás entre mujeres que están juntas en una lucha. Yo en el Ecuador no tenía ningún problema darle de lactar a mi hijo, estaba entre grupos feministas, estaba con mujeres indígenas, que era un área muy importante en mi trabajo, y a nadie le importaba. Pero resulta que cuando hice lo mismo en el Perú fue un escándalo. Creo que hasta salió en el periódico. La única nota que salió en el periódico sobre ese encuentro de cineastas fue que la cineasta ecuatoriana sacó el pecho y le dio de lactar a su hijo. Y traigo esta anécdota porque es muy importante entender los contextos. Una cosa, y esto va para el Ecuador, ¿no? Cuando ya respondiendo a tu pregunta, una cosa son los avances que tenemos las mujeres que hemos estado imbuidas en estas luchas, que yo creo que son las más justas y las más necesarias, pero que no hemos logrado transmitirlas a la mayoría de la población. No hemos logrado transmitir una cosa tan elemental como que es normal dar de lactar. Esto fue hace 31 años, pero yo creo que ahora también habrá gente que se admire el rato que tú das de lactar. Y más que nada mujeres que dicen, pero eso se hace, o póngase una cosa aquí, tápele la cara al guagua. De pronto si se ahoga, no importa. Sí, sí, ya. Eso sí. ¿No es cierto? No hemos logrado transmitir. Y ese es el mayor problema. Mira, hace ya son varios años, no recuerdo si fue en el 2013 o 2014, por ejemplo, se hizo la primera encuesta de su tipo en América Latina, se la hizo en el Ecuador sobre violencia intrafamiliar. Y nos dieron los datos, que en ese momento era el compañero que dirigía el INEC, que es quien había hecho la encuesta, nos dio al grupo de mujeres por los derechos de las mujeres que teníamos en la asamblea. Y resulta que no habían variado de cuando hicimos la ley contra la violencia a la mujer en el año 90, creo que fue 92, por ahí, a lo que era el 2013 o 2014, no habían variado. Seguían 6 de cada 10 mujeres siendo golpeadas, pero lo más grave era, ¿cuáles eran las edades? Las edades de las mujeres golpeadas del siglo XXI empezaban a los 17 años hasta los 25, la mayoría, que eran exactamente igual de lo que nos había pasado 20 años antes. Y yo decía, esto es un llamado de atención a las organizaciones de mujeres, porque entre nosotras estamos bien y no entendemos, no logramos entender el lenguaje de las mayorías, no logramos calar nuestros mensajes en las grandes mayorías de mujeres, y para eso tenemos que entender algunas cosas. Uno, que los mensajes feministas puros se chocan
contra una realidad social. La mayoría de mujeres están peleándole el día a día de llevar la comida a la casa, de buscar trabajo, de pagar el arriendo, o sea, están con otras preocupaciones, aparte de la gran preocupación de que el marido llega y le golpea. Sí, o sea, son una cantidad de otras preocupaciones, es un contexto mucho más amplio. Y es allí donde tenemos que entrar. Yo creo que para no retroceder tenemos que tener el respaldo de las grandes mayorías, tenemos que tener, y ese respaldo no lo podemos conseguir si es que no sintonizamos las luchas. Y aquí vuelvo un poco a Cuba. Cuba tiene 60 años de revolución y sin embargo está en campañas muy fuertes contra la violencia y contra la discriminación. Porque a pesar de todo el enorme cambio que se ha dado, por decirte algo, hay más mujeres que hombres en las carreras más duras en la sociedad, en la universidad cubana, y tenemos igual número de mujeres que de hombres en los cargos de dirección, ya la gerenta del Banco Central es una mujer, o sea, en cargos de enorme importancia. Sin embargo, al interior de las casas se sigue dando episodios de violencia que obviamente yo creo que son muchísimo menores que en el resto de América Latina. Hay avances, o sea, vivir dentro de Cuba tú te das cuenta que es otro mundo, pero sin embargo se sigue dando. Y una de las cosas era cómo llegar con esta campaña contra la violencia a los sectores más alejados. En Cuba no hay sectores vulnerables, de hecho, masa como hay en el resto de América Latina no existen, pero sí hay sectores más alejados, más vulnerables y eso. Y es cómo llegar donde ellos. Yo creo que igual cosa debemos hacerlo en América Latina y que las mujeres feministas tenemos que sentarnos un rato y entender el contexto en el que estamos viviendo, la situación socioeconómica que estamos viviendo y la cultura de nuestra gran mayoría de congéneres para readecuar el discurso. Muchas gracias por la respuesta y además creo un poco lo que has contado sigue pasando. A mí, yo vivo en Italia, modernísima Europa, supuestamente primer mundo, y dar la teta todavía sigue siendo un tabú. Y entre las mismas mujeres, hay muchas mujeres de mi edad, amigas, que me dicen, ¿quieres ir al carro a darle, o sea, si estamos afuera, a darle el seno? Y se ponen ellas en vergüenza porque yo doy el seno. Y se ponen ellas nerviosas porque lo hago en público y no me importa sacar la teta donde sea porque es algo lo más natural del mundo. Además, has hecho la referencia a que nuestro mundo indígena nos enseña eso, ¿no? Yo desde que tengo recuerdo de la infancia en Ecuador, yo he visto dar el seno en el mercado, en el bus, en cualquier lado, y yo creía, viniendo aquí, siendo madre aquí, que era lo más normal, y lastimosamente sigue siendo un tabú. Por otro lado, lo de llegar a sincronizar las luchas y llegar a la mayoría, creo que se puede hacer solo a partir de la educación, y la educación lastimosamente está dentro de un sistema, no solo dentro de un sistema patriarcal, sino también dentro de un sistema burocrático y jerarquizado. Entonces, el llegar a extender un mensaje tan humano como la igualdad de género y los mismos derechos es tremendamente difícil en un sistema que está completamente opuesto a lo que nuestras luchas son. Entonces, es un trabajo de mucha tenacidad lo que tenemos por delante. Y gracias a tu mensaje, un poco a todo esto que hacemos en las redes. Esperemos poder llegar ahí a esos rincones donde todavía no se ha llegado, a esas cabecitas que todavía piensan como hace 50 años y actúan como hace 100, y empezar un poco a remover ahí esas semillas para ver si dan frutos un poco mejores en las próximas décadas. Así es, María Fernanda. Paciencia y constancia. Eso sí. Paciencia y generosidad, que es otra de los símbolos que nos dejas del día de hoy. María Augusta, tendríamos tantos otros, queda del tema ecuatoriano que ahora mismo es de una profunda tristeza, ¿no? Sabiendo la crisis de las cárceles, sabiendo acaban otra vez de aparecer estos papeles de Panamá que ya
o sea, no deberían existir. Sin embargo, estos ricos siguen dándose el gusto de no querer pagar impuestos, ¿no? Siempre en la farsa de que son grandes empresarios y obviamente una vez más destruyendo nuestro país, pero ya lo decías tú desde el inicio, o sea, nosotros vemos esta luz como una cosa concreta, así sea pequeña, esta pequeña luz de poder estar hoy aquí con Babel Latino, pues para nosotros es un enriquecimiento profundo y un dar nuestro aporte a lo que es esta construcción. Queremos agradecerte, danos tu mensaje, el que quieras, a todos los que nos escuchan, a los que nos ven también en redes, y saber que queremos tenerte en otras oportunidades. Muchas gracias, Janet. Simplemente decirte que a ti y a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan, que es la hora de la unidad, que es la hora de la generosidad, de la paciencia y de la solidaridad. Que no podemos olvidar que la lucha mayor este rato es por la soberanía, que sin soberanía no puede haber ni igualdad, ni justicia, ni paz. Que esa es la estrategia mayor y es la que nos están queriendo quitar. Que hay que estar atentos, pero que estar unidos. Eso es todo para mi país, para el Ecuador. Espero estar pronto ahí. He llorado mucho viendo el estado en el que está. La cárcel es el reflejo de la sociedad. La descomposición en la que está viviendo el país se ha reflejado en esta terrible masacre de la cárcel de Guayaquil. Y aprovecho para dar mi solidaridad a los familiares de los fallecidos. Pues mil gracias, Maca, muy linda. Nosotros vamos a despedir el programa, no sin una pausa musical, y pues para dar el final de Babel Latino 364 a Radio Pichincha, Radio Sensación en Murcia y todas las redes que nos acompañan en medios enlazados. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Muchas gracias, Maca. Gracias. A la próxima. Chao, María Fernanda. Ya era también la nada. Ya también se despide. Tenía que hacerlo. Y bien, con esta conversación tan profunda, digamos, tan linda con María Augusta Calle, desde República Dominicana, pues nos vamos a despedir, Andrea Fernanda, y también nos vamos a despedir de Aurora. Vamos a agradecerles una vez más, una semana más, decirles que aquí estaremos la próxima semana, el próximo sábado a la misma hora, a través de Radio Pichincha, Radio Sensación y toda nuestra red en Facebook Live, YouTube. Y bueno, si no caen las redes, porque ahora también están en esto. Ya hemos tenido esta semana. No pasa nada. No pasa nada, la vida sigue y nosotros seguiremos aquí. Y qué mejor a través de la radio. Pues Ricky también, Fernanda, un saludo y pues agradecemos. Pues nada, agradecerles como siempre, hasta la próxima. Gracias, Ricky, por el trabajazo que haces de edición. Gracias, Aurora, que nos ha dejado hacer la entrevista a pesar de mis idas y venidas. Al fin y al cabo estamos aquí. Y agradecer como siempre a todas las personas que nos acompañan cada semana. Hasta la próxima. Chao, gracias a ustedes, chicas, gracias a todos los que han estado este sábado con nosotros. Ya saben, síganos en Facebook, nuestro canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita, comenten. Nos vemos, cuídense. Hasta pronto. Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.